Por eso, hoy hemos querido reunirnos para hablar de perspectiva de género y de cómo es posible, para que sea que nos acompaña, trabajar al mismo tiempo para transformar los espacios y las relaciones sociales, cambiar la estructura de las ciudades y las relaciones que en ellas se dan para construir ciudades menos sexistas, ciudades al fin y al cabo que sean más saludables, amables y vivibles para todos y todas. Contamos con María Rodó, que es un grupo de Rodrigo. Es investigadora postdoctoral en el grupo IECTIC de la Universitat Oberta de Cataluña y activista feminista. Es doctora en Geografía, máster en Estudios de Género y licenciada en Ciencias Políticas. Sus temas de interés son el análisis de las desigualdades desde una perspectiva espacial y emocional, en particular sobre el derecho a la ciudad desde una visión feminista interseccional. Ha realizado estancias de investigación en Estados Unidos, Irlanda y Brasil. Y el fin de este encuentro es sobre todo para escucharla a ella y aprender con ella. por barrios, ¿no? Que tiene que ver con la clase social, con condiciones socioeconómicas, pero también puede haber pues una estructura que tiene que ver con la edad. Las ciudades están pensadas para personas adultas, básicamente, ¿no?
fijamos siempre pues algunos parques en las ciudades que además están como vallados, ¿no? Que es como este es el lugar de los niños y las niñas en las ciudades, dentro de estas vallas, aquí es también, fuera de aquí, la ciudad no es para ellos, para los jóvenes tampoco, ¿no? A veces hay quejas, ¿no?, en muchas ciudades de que ocupan el espacio público de noche y eso conlleva problemas. Si lo ocupan de noche es porque de día no lo pueden ocupar tampoco, ¿no? Porque se dan otros usos distintos a los que la juventud necesita, ¿no? Por tanto, y ya no hablamos de la gente mayor también, ¿no? Tanto los ritmos, los trayectos, físicamente, ¿no?, arquitectónicamente, urbanísticamente, cómo están diseñadas las ciudades, pues están pensadas para una persona adulta con una plena movilidad física y también unas plenas capacidades intelectuales, y por tanto las personas que no encajan en ese modelo de persona adulta, por ejemplo, pues se ven pues, o excluidas de ciertos lugares o con dificultades para poder transitar y usar la ciudad. Podríamos hablar también de temas étnicos, pero aquí me quería centrar hoy con el tema de género, ¿no? Y en primer lugar quería bueno, poneros como un ejemplo de un prototipo, no es que no es una persona en concreto, por eso no tiene cabeza, sino que os imaginéis pues, a un hombre de unos 45 años que a las 9 de la mañana pues, está en su casa, en la Rotava podemos poner por ejemplo, pues que sale con su maleta y coge el coche seguramente, ¿no? Este ejemplo en Barcelona pongo el metro, aquí no se ve el metro, que ya es algo, ¿no? O sea, que nos está diciendo algo, ¿no?, de cómo está organizada la ciudad, pues cogería seguramente su coche y sería a trabajar, estaría pues 8 horas trabajando, más la de ir y la de volver, pues estaría, pues, pongamos 9 horas fuera de su casa o 10 trabajando, ¿no? O sea, en el mundo productivo. Ahora, si os preguntara qué hace posible que esa persona esté a las 9 de la mañana con su maleta, con su americana, con su camisa planchada, ha podido pues dormir, ha podido desayunar, sabe que cuando vuelva a casa pues podrá cenar, por ejemplo. Si pensamos en todo lo que ha sido necesario para que esa persona pueda estar en el mundo productivo de forma activa, pues para empezar fue un bebé, que a veces nos olvidamos que todos hemos sido bebés en algún momento de nuestra vida. Alguien tuvo pues que alimentarlo, tuvo que vestirlo, que limpiarlo, que cuidarlo, que educarlo, que enseñarle pues a hablar, que acompañarlo en sus primeros pasos, ¿no? O sea, ha habido un trabajo desde el momento en el que nació. De hecho, 9 meses antes, desde que naciera, y algo que estuvo haciendo alguien para que esa persona pues, pudiera llegar a adulta, viva, digamos, ¿no? O sea, ha habido un trabajo de sostenimiento de la vida que mayoritariamente han hecho mujeres, que seguramente lo hizo su madre, pero seguramente también otras mujeres estuvieron pues, haciendo todo ese trabajo de cuidados, que no tiene solo que ver con el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo de lo que hablamos cuando hablamos de cuidados, no solo de limpiar y cocinar, sino que tiene que ver con el trabajo de cuidados entendido de una forma mucho más amplia, ¿no? El trabajo de cuidados también es pues acompañar cuando hay problemas, es acompañar a alguien al médico, ¿no? Que no sería, esto no tendría que ver pues, con el trabajo doméstico, sino pues acompañar a tu madre al médico, pues el trabajo de cuidados, o acompañar al dentista a tu hija, eso también es trabajo de cuidados, ¿no? O hablar con ella, acompañarla a sus problemas, todo eso es trabajo de cuidados que mayoritariamente han hecho mujeres y que de hecho lo han hecho de forma gratuita, ¿no? Es decir, es un trabajo que se hace pues por amor, ¿no? Eso es otro tema que no es pero este hombre podemos pensar pues, que tiene todo ese trabajo acumulado sobre su cuerpo, ¿no? De que personas han estado pues, invirtiendo, digamos, tiempo, ¿no? Y recursos en él para que pudiera llegar adulto, pero ahora mismo, por ejemplo, este señor podemos poner, por ejemplo, que tiene pues, 2 hijos, 2 niños, que alguien tiene pues, que acabarlos de vestir, darles el desayuno y llevarlos a la escuela. Y podemos imaginarnos, pues, por ejemplo, que su madre está enferma y que alguien está en casa de su madre pues, ayudándole a levantarse, dándole pues, las pastillas que necesita para encontrarse mejor, para curarse, lo que sea. Todo ese trabajo que están haciendo a las 9 de la mañana otras personas, no lo está haciendo él, y son trabajos también que de alguna forma él sería responsable, ¿no? Por ejemplo, de sus hijos. Podemos poner, por ejemplo, que es su mujer la que está en casa porque entra más tarde del trabajo, que está haciendo ese trabajo de cuidados con su hijo, o su hermana o una persona contratada que está cuidando de su madre, ¿no? O sea que para que este señor pueda estar a las 9 de la mañana con su maleta descansado, porque ha podido dormir, ¿no? No ha estado pues, cuidando a su madre, que es por la noche, pues alguien tiene que cuidarla, por ejemplo, está descansado, está alimentado,
ese trabajo lo está haciendo alguien, y ese trabajo que está haciendo alguien lo está haciendo seguramente durante, como vamos a ver después con algunos ejemplos, pues durante la mayor parte del día hay gente que está haciendo ese tipo de trabajos que son los trabajos de cuidados. ¿Cuál es el problema aquí de estos tipos de trabajos? Pues es un poco que el mundo está pensado para el trabajo que está haciendo ese señor y no para el trabajo que hacen o que han hecho las mujeres tradicionalmente, pues de forma gratuita, ¿no? Aquí tenéis una viñeta que me sirve bastante como ejemplo, ¿no? Que como todos los trabajadores que salen de la fábrica y continúa un poco la cadena de montaje cuando salen de trabajar, no es una continuación, que es como ese trabajo reproductivo, ¿no? Ahí se tiene que reproducir al trabajador también, ¿no? Y ese trabajo de reproducción del trabajador, de la mano de obra al final, pues son mujeres, ¿no? Que pues los alimentan, le planchan la ropa, le ponen la comida en la bolsa, ¿no? Es un trabajo necesario, este trabajo de cuidados, no solo para la vida, que yo creo que sería suficiente como para que lo tuviéramos en cuenta, ¿no? Ese trabajo, si yo tengo ahora una bebé, si no le doy de comer, pues no vive. Es decir, es un trabajo que no es que sea como importante, sino que es esencial para el mantenimiento, para el sostenimiento de la vida, ¿no? Si no se da ese medicamento a alguien, si no se limpia, no puede limpiarse sola, es un trabajo esencial. Aparte de ser esencial para la vida, lo es también para el mundo productivo. Es decir, sin ese trabajo tampoco hay mundo productivo, ¿no? No podemos ir a trabajar, yo no podría estar aquí ahora si no hubiera alguien cuidando de mis hijos mientras estoy yo aquí hablando, ¿no? Por ejemplo, por tanto es un trabajo imprescindible para que también funcione el mundo productivo. Lo que pasa es que eso, ¿no? Hay una profunda separación entre este mundo productivo y el que contiene todo lo necesario para que sea posible y que en general no se acostumbran a tener en cuenta. Aquí tengo una foto de Barcelona, yo vivo ahora en Barcelona, hace ya muchos años, y quería aquí preguntaros, y a ver si alguien puede decir qué veis aquí mayoritariamente en esta fotografía. Aparte del mar y el cielo, que veis en la ciudad. Edificios, casas, ¿no? ¿Qué creéis que ocupa una superficie mayor en Barcelona? ¿Las plazas y las calles que hay en Barcelona? ¿O todas las cocinas de todas las casas que hay en Barcelona? ¿O los comedores? ¿O los baños? ¿O los dormitorios? ¿No? Si hiciéramos, yo no lo he contado nunca, no sé ni cómo se tendría que contar, pero estoy completamente segura que si sumáramos todas las cocinas y comedores que hay en Barcelona, suman una mayor superficie, ¿no? Más kilómetros cuadrados que lo que ocuparían las plazas y las calles. En cambio, lo que se analiza desde los estudios urbanos, cuando se piensa, ¿no?, en estudios urbanos, siempre, ¿no?, y estudios también académicos, hay un montón, los estudios urbanos sobre la ciudad, pues siempre hay como esa imagen icónica de la plaza donde hay movilizaciones políticas, espacio de encuentro, de conflicto. Desde la geografía crítica, por ejemplo, se habla un montón de estos temas, ¿no?, de la calle, del espacio público, pero cuando se piensa en las ciudades nos olvidamos de que las ciudades están hechas, en gran parte, en su mayor parte, están hechas de espacios privados, están hechos pues de nuestras casas, ¿no?, de nuestros hogares, y en esos espacios privados también se dan relaciones políticas y también se dan relaciones sociales que al final son las que hacen que las ciudades sean como son, ¿no? Y lo que nos pasa dentro de nuestras casas pues también tiene que ver con lo que pasará luego en las ciudades, lo que pasará luego en las calles, en los lugares de trabajo o en las plazas. Pero todo este ámbito, ¿no?, que tiene que ver, por tanto, con este mundo, ese trabajo reproductivo del que hablaba y de cuidados, como esos espacios privados, pues no forman parte ni del debate público, ni forman parte tampoco de los planes urbanísticos, por ejemplo, ni forman parte del debate de ordenación, por ejemplo, en la ciudad. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues voy a poner algunos ejemplos. En los planos de movilidad, normalmente lo que se tiene en cuenta, hay ejemplos que no, y hay algunas ciudades pues, que han hecho pues, otros experimentos, ¿no?, y han intentado considerarlo de una forma distinta, pero en general los planes de movilidad lo que tienen en cuenta son las movilidades que llamamos obligadas, que son por trabajo o por educación. No se cuenta como una movilidad obligada el acompañar a tu madre al médico, por ejemplo, ¿no? Las movilidades que se dejan de lado son las no obligadas, y eso hace que se tengan en cuenta solo los movimientos pendulares. Un movimiento pendular es que te vas de tu casa al trabajo y de tu trabajo te vuelves a casa, ¿no?
Ese tipo de movimientos acostumbran a ser movimientos que hacen los hombres en su vida productiva, ¿no? Cuando van al trabajo y vuelven, por ejemplo, pero hay muchos datos sobre eso. Las mujeres acostumbran a tener unos desplazamientos en zigzag, no sé si se dice así, eso, en zigzag, sí. Pues en zigzag, ¿no? Como si pues, van de la casa, van a dejar a niño y niña a la escuela, se van al trabajo, cuando vuelven pasan por la escuela o llevan al niño y la niña a música. No son movimientos como en zigzag, son muchos desplazamientos más cortos en general que se hacen durante el día y que implican tanto trabajo productivo como trabajo reproductivo, o sea, tanto el trabajo, ¿no? Su vida laboral, como este trabajo de cuidados. Esto implica una complejidad muy grande de los desplazamientos que en general no se tiene en cuenta. Yo pongo el ejemplo, y no sé cómo funciona, pero en Barcelona es muy, si alguien ha estado y ha ido en metro o en autobús, hay una tarjeta que se llama integral, que se llama T10, que son 10 trayectos, que te cuesta pues, casi unos 10 euros. Por lo tanto es como 1 euro por trayecto, ¿no? Que no es poco. Este trayecto, si pensáis en esta persona que hace esta movilidad pendular, pues se gasta 2 euros y si tiene que ir a hacer alguna cosa por en medio, pues 3 desplazamientos. Si contamos que, si tenemos en cuenta esa complejidad de la movilidad que puede tener, pues seguramente una mujer, digo hombres y mujeres porque es lo que tradicionalmente, como se han repartido los trabajos, eso no quiere decir que todo hombre o toda mujer haga ese tipo de desplazamientos. Pero imaginaros que tiene que hacer pues, 6 desplazamientos, ¿no? Irse antes de ir al trabajo, pasar a dejar un crío y luego al trabajo, cuando pasa, ¿no? Irse a comprar, a buscar a la niña música, volverse a casa, ¿no? Si hace todo ese tipo de desplazamientos y necesita coger, pues a lo mejor no un metro si lo hace de forma más cercana, pero sí un autobús de barrio, por ejemplo, esto imaginaros el nivel de desplazamientos que implica, ¿no? Esta complejidad no se puede tener en cuenta tampoco en algo tan básico como la tarifación, ¿no? en el tema del transporte público. Aparte de eso, aquí esto está en catalán, es de la región metropolitana de Barcelona y he cogido pues esta infografía del IQ, del observatorio IQ, que está muy bien, son con datos en Barcelona y en Cataluña mayoritariamente, pero si queréis ir a ver, están ya las infografías ya hechas. Y aquí se ve pues, separado por hombres y mujeres en color más rosado y en gris los hombres, pues el transporte que usan, si es público o si es privado. Y aquí podéis ver como claramente las mujeres van más a pie, usan mucho menos el coche que los hombres y usan mucho más también el transporte público. Eso tiene que ver también con el tipo de desplazamientos que hacen, con el hecho de que si hay un coche en la familia solo, acostumbra ser el hombre el que lo coge para ir a trabajar y para volver, por tanto la mujer se queda sin coche durante el día, digamos, y también por el tipo de desplazamientos que se hacen y muchas veces pues si van acompañadas con otras personas. Veis el caso bastante paradigmático tanto de la bici como de la moto, ¿no? Cuando tiene que ir una persona sola, pues aquí veis claramente cómo la diferencia es tan grande como el 71% de los hombres y un 29% de las mujeres, ¿no? Y muy parecido en la bici. ¿Por qué? Pues uno de los motivos es que las mujeres muchas veces vamos acompañadas de otras personas que son dependientes de nosotras o vamos cargadas hacia arriba con un montón de cosas, ¿no? Y por lo tanto necesitamos otro tipo de transporte que la bici o la moto pues no nos sirve, ¿no? Eso es un ejemplo claro de cómo utilizamos distintamente el transporte público y privado y por lo tanto también como pues, nuestra movilidad es también distinta. También sobre el tema de la movilidad, yo estuve participando en el plan de movilidad de Ciutat Vella, que es el distrito de Barcelona, lo que está como en el centro, y por ejemplo tenían como unos 60 planos que habían hecho, súper chulos todos, con todos los datos que os podéis imaginar, que los superponían uno detrás de otro para ver pues horas de carga y descarga en relación con los flujos de turismo, con tipos de vías, ¿no? Como con un montón de cosas mapificadas, ¿no? de todos los elementos que os podáis imaginar. Y en ninguno había el mapa de Ciutat Vella con datos que obviamente tienen de dónde estaban las guarderías, dónde estaban las escuelas, dónde estaban los mercados y cómo eso se superponía, por ejemplo, con otras cuestiones como la carga y descarga, por ejemplo, ¿no? O sea, que no haya una carga y descarga justo enfrente de una escuela, que llegue el transporte público cerca de donde están esos centros, ¿no? Pues escolares,
pensar cómo son las aceras para llegar a esos lugares, tienen que ser a lo mejor más anchas, ¿no? Porque se entiende que hay niños y niñas que entran, que salen. Esas cuestiones que son esenciales, y que aquí no hablamos de una cuestión de más de recursos, de dificultad en acceso a estos datos, porque estos datos pues, son súper fáciles de conseguir, pues son cuestiones que no se tenían en cuenta, ¿no? Los elementos como dónde tenemos escuelas y guarderías en este distrito para tenerlo en cuenta para cualquier cosa que hagamos, para cualquier planteamiento que hagamos de cambio de un tipo de vía, por ejemplo, ¿no? Pues esos son esos efectos que tiene pues ese sesgo de género que hay en las ciudades. Estos desplazamientos también lo que conllevan, como una cosa también positiva, que se está reivindicando bastante desde feministas y urbanistas sobre todo, es que ese uso de la ciudad y ese uso de ir más andando, ¿no? De ese contacto como más directo en los barrios sobre todo, pues hace que las mujeres tengan un conocimiento muy grande de su entorno, ¿no? Es decir, esta complejidad de los desplazamientos también hace pues, que haya un contacto con la comunidad más cercana y que haya un conocimiento muy grande, pues, por ejemplo, de las dificultades, ¿no? O sea, las mujeres en general pues, son muy conscientes, tienen mucha experiencia y mucho conocimiento que tendría que también quedar de valor, pues de cuáles son las aceras problemáticas, ¿no? Yo he ido por aquí con dos carritos, con niños, y pues ya ves por donde eres como, bueno, para esta calle no vamos a volver a pasar, a dar la vuelta, porque cuando hemos pasado por aquí pues casi vuelca el cochecito, ¿no? Era como pues ese conocimiento de estar aquí y nada, ¿no? Pues ya lo tienes, ¿no? De ver, pues esta calle por aquí no voy a pasar más, porque sé que es muy complejo pasar por aquí con el carrito, ¿no? Pues eso es también un conocimiento que tenemos. Otro ejemplo de cómo esta ciudad se estructura, ¿no? En base a este mundo productivo, teniendo en cuenta el trabajo de cuidados, son, por ejemplo, las periferias dormitorio o las urbanizaciones, ¿no? Que están mayoritariamente pensadas para que las personas pasen la mayor parte del día fuera de estas casas, de estas urbanizaciones, y no se tiene en cuenta que hay gente que se queda fija, ¿no? Que se queda fija en esos lugares que al final son como cárceles, ¿no? Porque mayoritariamente las urbanizaciones pues, no están pensadas para que llegue, por ejemplo, transporte público, no están pensadas para que haya servicios, y depende de quién se quede allí. Si se queda, por ejemplo, sin coche, porque solo hay un coche en la familia, pues se queda sin posibilidad de moverse, sin acceso a servicios, sin acceso tampoco pues, a otro tipo de relaciones con la comunidad, ¿no? Por tanto, también pensar en cómo afecta la creación de urbanizaciones a las mujeres, que son las que se quedan mayoritariamente en esas casas más aisladas, que se quedan con niños, que se quedan con gente mayor, que se quedan con gente enferma, pues la gente se queda como un poco atrapada, ¿no? También en esas urbanizaciones, pues porque no tienen esa posibilidad, no están pensadas de forma que hay gente que se queda, no están pensadas como que es gente que va y vuelve y que se pasa todo el día pues, fuera de estos lugares. Otro de los ejemplos podría ser el hecho de que en el público no hay pues, los equipamientos necesarios para facilitar la cotidianidad de ese trabajo de cuidados. Por ejemplo, los baños públicos, ¿no? Si habéis tenido niños pequeños que están todavía aprendiendo a ir al baño, ¿no? Que ya no llevan pañales, pues es una dificultad grande, ¿no? Tú puedes a lo mejor pues, aguantarte, gestionarlo de otra forma. Si vas con niños es difícil, ¿no? El hecho de que no haya baños públicos decentes, ¿no? Y también lo que comentábamos antes con las edades, ¿no? No se tiene nunca en cuenta que los niños y niñas necesitan otras medidas, ¿no? Un baño demasiado alto, para lavarse las manos no llega, ¿no? Este tipo de cuestiones muy básicas y muy físicas de que no les llegan las manos a que les toque el agua, ¿no? Son también cosas que se podrían pues, arreglar de alguna forma colectiva en los espacios públicos, ¿no? De que pues, todas las personas, según sus diferentes medidas, por ejemplo, ¿no? Con el tema de la edad muy clara, pues tuvieran esa facilidad, ¿no? Para poder usar un baño o lavarse las manos, por ejemplo, ¿no? Y otra de las cuestiones también importantes es la falta de identificación. En las ciudades, esto hay muchos estudios en muchas ciudades, no sé si aquí hay alguno en concreto, pero en muchas ciudades en Cataluña se han recogido datos de los nombres de calles y plazas. Y es un porcentaje bajísimo, creo que era un 7% en Barcelona, de nombres de mujeres, y las mujeres que sí tienen nombre son o santas, o vírgenes, o reinas.
¿Cómo nos podemos identificar muchas de nosotras en santas vírgenes o reinas? Pues es poco, ¿no? A lo mejor algunas sí, pero digamos que no son nombres de mujeres con las que te puedas identificar, mujeres que han tenido pues, un peso en su propia comunidad, que han sido pues, importantes para la ciudad o que son referentes de algo, ¿no? También forma parte de esa invisibilización de las mujeres el hecho de que no recordemos a las mujeres, ¿no? No es que en la historia no haya habido mujeres pintoras, escritoras o arquitectas, sino que las que ha habido nadie se acuerda de ellas y nadie les pone un nombre tampoco en la calle, ¿no? Luego tampoco se visibiliza que sí ha habido pues, mujeres pintoras, ¿no? Por ejemplo, ese es un ejemplo de los nombres de las calles, pero puede ser pues, que se celebran, ¿no? Y que se glorifican las ciudades, pues estatuas de hombres, ¿no? Que han hecho pues, grandes cosas, ¿no? Seguramente tienen que ver pues, con batallas, con todo ese mundo de la masculinidad que se exalta también de forma más simbólica, sería todo más del ámbito simbólico, en las ciudades. En cambio, las mujeres sí estamos bastante presentes en las ciudades, de forma con representaciones, como puede ser con los anuncios, ¿no? Es decir, no estamos como pintoras, como escritoras, pero sí estamos como objetos sexuales en los anuncios, ¿no? Sí estamos colgadas pues, en un cartel con ropa interior, pues eso, bañadores o un perfume, ¿no? En eso sí están las mujeres representadas, con la cual cosa pues, entre las reinas y las vírgenes y las mujeres medio desnudas, pues entendemos que hay como, ¿no? La mayoría de las mujeres pues, podemos no vernos pues, tan identificadas o representadas en las ciudades. Aunque he visto que aquí en la plaza había dos bancos pintados, ¿no? Uno con la bandera LGTB y otro con la bandera trans, que creo que eso pues, es un ejemplo, ¿no? He pasado esta mañana por aquí y bueno, es un ejemplo de cómo sí se pueden hacer algunas modificaciones en ese sentido, son simbólicas, ¿no? No cambian con nada en concreto, pero sí hace que pues, el colectivo no se pueda sentir pues, mucho más identificado, porque es una ciudad pues, que es mucho que acoge a otras identidades, en este caso pues, identidades de género o sexuales, pero puede ser como mucho más acogedora porque sí se ve como esa identificación como más directa, ¿no? Como un símbolo también que acoge. Y con símbolos también como más positivos, os quería mostrar aquí algunas fotografías, son de Barcelona, porque también es lo que conozco más. Esto es de la huelga que hubo para el 8 de marzo de este año, que en Barcelona, como en tantas otras ciudades, pero esta fue espectacular, ¿no? Miles y miles y miles de mujeres, de personas en general, pero muchísimas mujeres ocupando las calles, con este lema de nos paramos para cambiarlo todo, que tenía mucho que ver con esto que os contaba del trabajo de cuidados, ¿no? Si las mujeres paran, si las mujeres paramos de hacer el trabajo de cuidados, se para todo, ¿no? Todo para, la vida para, claro, tiene que parar también el trabajo productivo, no sé, para cambiarlo todo como para contribuir a esa transformación. Y previa a esta huelga había habido también otras huelgas que se habían ido haciendo en Barcelona, y alguna pues con algunas acciones simbólicas, como por ejemplo poner delantales a estatuas que había pues, que hay en la ciudad, como forma también de poner este tema del trabajo reproductivo en el espacio público, ¿no? Que se construye como el espacio político, pues poner también todos estos temas que tienen que ver con el mundo reproductivo, con el trabajo de cuidados, ponerlos en la plaza, que es el lugar ¿no? de encuentro, también para hacerlo político. Y el último de los puntos, estos como ejemplos de qué tiene que ver el género con las ciudades, es el tema del miedo en el espacio público. Aquí tenía un vídeo, pero no lo voy a pasar, pero os lo puedo contar un poco, aunque creo que con lo que ha pasado estos días, el tema del miedo en el espacio público, pues no hace falta tampoco mucha contextualización, ¿eh? El caso de Laura Luelmo, que seguramente lo habéis oído, estuvimos pues ayer la noticia, ¿no? Esta chica que se encontró asesinada. Seguramente habéis visto debates sobre esto, cómo se ha ido hablando, pero hay muchos casos antes, el de Diana Kerr fue uno, el caso de la manada fue otro de los casos, ¿no? Últimamente se está hablando bastante de las agresiones sexuales en espacios públicos, algunas que han acabado pues, con asesinato, ¿no? Otras que son agresiones sexuales y cómo se ha gestionado, que es parte también del problema, ¿no? Esa gestión. Cuando hablamos del tema del miedo en el espacio público, se habla de que seguramente aquí todas tenemos o hemos tenido en algún momento de nuestra vida lo que llamamos los itinerarios del miedo, ¿no? Que es que toda mujer, yo he trabajado mucho con chicas
jóvenes sobre esta temática. Las chicas jóvenes sobre todo tienen itinerarios, tienen lugares de la ciudad por los que nunca pasan y tienen unos recorridos. Tengo que ir de este bar cuando salgo hasta mi casa, sé por qué lugar, por qué calles tengo que pasar, por qué calles no tengo que pasar, y si paso por estas sé que tengo que ir acompañada, o busco estrategias determinadas, ¿no? Coger el móvil y hacer como que hablas, llamar a alguien efectivamente, coger las llaves por si te pasa algo, ¿no? Y esa sensación siempre como de alerta, de pánico a que te pueda pasar alguna cosa, ¿no? Los espacios públicos, las características de los espacios públicos condicionan ese miedo, y en eso se han hecho muchos estudios, ¿no? Como por ejemplo que haya más o menos luz condiciona la percepción del miedo. Espacios que quedan como muy oscuros dan más miedo, aunque la calle esté iluminada, que haya como rincones donde hay oscuridad también da más miedo, que haya como elementos que obstaculicen el paso, como por ejemplo que haya árboles o arbustos donde se puede esconder gente detrás, eso también contribuye a la percepción del miedo, que el mantenimiento no sea el correcto, o sea, espacios degradados también dan más miedo, que se concentren grupos de hombres, por ejemplo, también contribuye a esa percepción del miedo, y también las actividades que se dan a cabo en esos espacios. Se ha dicho mucho, por ejemplo, que si el espacio público es diverso, hay como usos diversos, ¿no? J'aurais trop aimé voir ça, moi. Ouais, il était dingue, il s'est fait virer du bar, il était même pas nuit. Mais comment il a fait pour se faire virer du bar? Mais il a trop bu, il s'est embrouillé avec tout le monde, c'est n'importe quoi. Bon, moi je vous laisse là, de toute façon. Gros bisous. Ouais. Bonsoir. Oh, bonsoir. Je te parle. Putain, mais elle me répond pas, cette conne. Tu vas où comme ça? Tu vas chez toi, je t'accompagne. Eh, je te parle. Ouais, c'est ça, vas-y, casse-toi. Sale cul. Putain! Rien. Et dans la casse! Hein? Rien. Vas-y, rien. Oui, toi. Je m'assieds des merde. Extremos, que comentábamos de Laura Luelmo, por ejemplo, ¿no? Que eso acaba pues, con violencia sexual, que acaba con el asesinato también, ¿no? Por tanto, las agresiones que realmente sufrimos, que eso, parte de lo grave que es en sí mismo, también
pues limita muchísimo nuestro acceso a la ciudad, porque limita nuestra libertad de movimiento, ¿no? Las mujeres y los hombres no podemos pues, disfrutar de la ciudad de la misma forma, porque ese miedo limita, ¿no? Nos condiciona un montón cómo lo vivimos, y vivir con miedo es también una forma de violencia en sí misma. Es decir, que yo tenga que ir con miedo por mi ciudad es una discriminación en sí misma. Yo tendría que poder ir tranquila por mi ciudad sin miedo a que me agredieran, ¿no? Sin tener que ir siempre con tensión. Tener que ir con miedo no me refiero a ir con pánico, que también hay muchas mujeres y jóvenes que muchísimas van con pánico por la calle, sino con este permanente estado de alerta, ¿no? A pesar de eso, hay como dos paradojas que son importantes de tener en cuenta, y es que las mujeres tenemos como esta idea. Aquí tenía este vídeo, que no lo voy a pasar, pues os lo voy a contar. Este vídeo es de es un vídeo francés de una chica que se despide de unos amigos en la calle, como que se va para su casa, y un chico empieza a decirle cosas, ¿no? Un chico que va como con una cerveza por la mano, le empieza a decirle cosas, y ella como, bueno, pasa como de él, continúa caminando, como que no lo oye, pero se ve que ella está como muy nerviosa, ¿no? Luego el chico parece que se va, pero de repente aparece por otra calle, y ella va a la cámara, aquí como veis un poco, la coge como por detrás, y tú vas como empatizando con ella, ¿no? De como pues ese miedo que ella va sintiendo, de a ver este chico por dónde pasa, ve una calle que es más oscura y ves cómo le cambia la cara, ¿no? De esa tensión todo el rato, y cuando llega a su casa, pues abre la puerta, también hay como los nervios de a ver si pues mira por detrás, mira dentro del portal, ¿no? Que eso lo hemos hecho todos alguna vez, ¿no? De ir rápido a abrir la puerta y rápido mirar el portal también como un espacio todavía de semi-seguridad, y que cuando abre la puerta de casa, pues abre la puerta del piso, digamos, del apartamento de un chico, y se abrazan, hay como luz, cambia la música, se cierra la puerta y se acaba el vídeo, ¿no? Es como para empatizar con el tema del miedo en el espacio público, pero nos está dando una imagen que yo creo que tendríamos que cuestionar también desde los feminismos, que es que el espacio público es el lugar donde podemos sufrir violencia a las mujeres, y que en cambio el espacio privado es un lugar refugio, ¿no? He llegado en casa y estoy salvada, ¿no? Y los datos nos muestran que eso no es así, ¿no? A las mujeres nos acostumbran a matar o a acosar, ¿no? Y para eso están los datos, pues hombres cercanos a nosotras y en espacios que conocemos, en espacios privados, ¿no? Y eso no solo tiene que ver con la violencia machista, sino que también tiene que ver, por ejemplo, con los abusos a menores, ¿no? También se dan por parte de personas cercanas y se acostumbran a dar en lugares también privados, ¿no? En lugares conocidos. Pero en cambio sobre eso no tenemos ni herramientas para identificarlo, ni tampoco tenemos, ni tampoco se habla de todo eso, ¿no? A mí me han dicho, mi madre que está hoy aquí también, pero seguramente a todas nos lo han dicho alguna vez, personas cercanas a nosotras que nos quieren para protegernos, que vigilemos cuando volvemos a casa, ¿no? Te preguntan a qué hora vas a volver, o te dicen que mejor que te acompañen a casa, ¿no? Seguramente eso lo hemos hecho todas con nuestras amigas también, ya no con hijas, sino que seguramente lo hemos hecho con amigas nuestras, de ya dime cuando llegues a casa, por ejemplo, siempre con esta idea, ¿no? De que el espacio público puede ser un espacio a donde nos podemos hacer cosas que efectivamente nos pasan, como hemos visto, pero en cambio no tenemos herramientas para identificar la violencia que podemos sufrir en espacios domésticos. Nunca se le dice a un niño o una niña que puede sufrir abusos de un familiar, por ejemplo, ¿no? Y tenemos datos no sé si datos de Cataluña o en todo el Estado, pero de que uno de cada 5 menores ha sufrido abusos, ¿no? O sea que estamos dando unas cifras gravísimas, y sobre eso tampoco se acostumbra a hablar, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos problemas también que tienen que ver con lo que estaba comentando antes, justamente de cómo ese espacio doméstico también cuando hablamos de espacio doméstico y también en las ciudades, pues se acostumbra como a olvidar, ¿no? Que también hay violencia, que también hay ese tipo de relaciones de poder que se dan en los espacios privados. Por tanto, hay como esa paradoja de que tanto las personas que nos agreden como los lugares donde nos agreden, pues hacen que, por un lado, tenemos ese miedo en el espacio público que nos limita nuestro acceso, y en cambio no tenemos herramientas para identificar lo que sí nos puede ocurrir dentro de los espacios privados y por parte de personas cercanas. Estuvimos realizando un trabajo financiado por el Emakunde, que es el Centro Vasco de la Mujer. Aquí hay otro chico debajo de mi nombre que no se ve, Jordi Estelí, que estuvimos realizando este trabajo
Este trabajo de La calle es mía, poder, miedo y estrategias de empoderamiento de mujeres jóvenes en el espacio público hostil. Entrevistamos a 70 jóvenes entre 15 y 26 años, tanto chicos como chicas, y hablamos sobre el tema del miedo. No me voy a extender en el estudio en concreto, pero las chicas de esa edad todas tenían muchísimo miedo en la calle, les condicionaba muchísimo el uso que hacían de los espacios, de las actividades que hacían, de cómo volvían, de lo que llevaban puesto. Les generaba muchísima angustia el espacio público de noche y les impedía realizar muchísimas actividades, y en cambio ninguna de ellas problematizó el espacio doméstico como un espacio donde podían acontecer cosas también, ¿no? Y en cambio, pues por ejemplo, poner algunos ejemplos, decían, no, yo pues tengo miedo cuando voy pues hasta la discoteca, ¿no? O ocio nocturno, que acostumbra a ser uno de los ámbitos donde se dan estas cuestiones. Pues decían, pues cuando voy tengo miedo, cuando salgo de la discoteca también, no, iban con miedo, pero que el espacio de la discoteca o el bar era como un lugar que les daba una cierta tranquilidad, como ya llegan, ya me relajan. Y en cambio, cuando nos relataban experiencias de, no nos relataban agresiones físicas, pero sí pues tocamientos o situaciones que se habían visto pues acosadas, se habían dado todas dentro de esos espacios, ¿no? Pero no había, ¿no?, como esa vinculación. Es como ya he llegado aquí dentro, estoy tranquilo, y luego tampoco hay como esas herramientas, ¿no?, para identificar ese tipo de violencias también. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo pues marchas nocturnas o manifestaciones nocturnas que se han dado pues, en diversas ciudades. En Barcelona hay cada 7 de marzo y ahora también hay el 25 de noviembre, que es las vísperas del 25, no, el 24, vísperas del 25 es el día contra la violencia contra las mujeres, y es también otra forma de ocupar el espacio público, ¿no? Si hablábamos de cómo estos temas pues, no se tienen en cuenta cuando se piensa sobre el espacio público, no se tiene en cuenta cuando se piensa sobre seguridad en el espacio público en la ciudad, no se tienen en cuenta estas cuestiones de miedo, que eso no se arregla con más policía, ¿no? Parece que la seguridad se arregla con policía, pues este tipo de miedo no se arregla con más policías, sino que tiene que haber cambios que vengan desde otros lugares. Pues estas manifestaciones de mujeres ocupando el espacio algunos días concretos al año, pues también implican, aparte de un empoderamiento de las mujeres que participan, implican también una visibilización de estas temáticas, ¿no? También es una forma de hacer notarse, de hacer ver que eso existe, que eso es un problema. Y también hay esa parte como simbólica, ¿no?, de llevar estos temas como a la arena política y pública. Y aquí hay otras en el País Vasco, que esto fue también como respuestas al tema de la manada, por ejemplo, o de las agresiones que había habido en los Sanfermines, que tiene que ver también con ese proyecto que os decía que hicimos en el País Vasco. O sea que también hay respuesta por parte de las mujeres, una respuesta organizada de ocupación del espacio público y de lanzar pues, este tipo de mensajes en lugares pues, masificados como pueden ser los Sanfermines, ¿no? Y también poner esos temas sobre la mesa y cambiar pues, ciertas dinámicas, ¿no? Algunos de los ejemplos son pues, las casitas, ¿no?, los puntos violeta. En Barcelona hay ahora muchas fiestas mayores. En Cataluña sabéis que en cada pueblo pues, hay su día de fiesta mayor, y muchos colectivos feministas ponen un punto lila, le llaman un punto violeta, que es un lugar cerca de donde están pues, los tenderetes, donde se vende bebidas, por ejemplo, un punto donde las mujeres pueden ir a denunciar si han sufrido algún tipo de agresión, y es un lugar pues, de apoyo a esas mujeres, ¿no? Y eso ha empezado a extenderse por muchísimas ciudades. Es una forma también de luchar contra el acoso en el espacio público, en este caso por parte de mujeres organizadas, pero también hay algunas administraciones que lo están empezando a hacer. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, ya puso durante las fiestas de la Merced, las fiestas de la ciudad, pues puso también como unos tenderetes, ¿no?, con esos puntos, y recogieron muchísimas denuncias de agresiones. Es una forma, aparte de tener datos también de estas agresiones, pues de dar un apoyo directo pues, a las mujeres que van a denunciar, ¿no? Sería también como un ejemplo de cómo modificar ese espacio público para luchar en este caso contra el acoso callejero, contra las agresiones en espacios públicos, y en este caso pues en concreto con el tema de las fiestas, que acostumbran a ser un momento pues muy problemático, ¿no?, con estas cuestiones. Por tanto, en las ciudades las mujeres tenemos más dificultades en el acceso, tanto por el miedo como por estas restricciones, por las actividades que hacemos. También nos sentimos menos identificadas, por lo que comentaba, desde las calles y plazas, etc.
pues tienen en cuenta nuestras necesidades y usos, y tampoco las mujeres no acostumbran a diseñar ni a participar en los procesos de planificación, o al menos históricamente no lo han hecho, ¿no? Son voces que no se acostumbran a tener en cuenta, ¿no? Ni de mujeres, pero ni de otros colectivos, tampoco de la infancia se tienen en cuenta, ni muchas veces de los jóvenes y las jóvenes tampoco se tienen en cuenta sus voces, y sin sus voces ni experiencias es difícil también que pueda haber esos cambios. Y ahora os quería preguntar, que todo este rato que llevo hablando pues, de mujeres que tienen miedo, de mujeres que sufren acoso, por ejemplo, ¿cómo os imaginabais a esa mujer? ¿En qué mujer estabais pensando? ¿No? A lo mejor pues, teníais en vuestra mente a una mujer a la que le pasaban cosas o que hacía cosas. ¿Alguien se imaginaba a esa mujer que fuera negra? ¿O que fuera en silla de ruedas? ¿O que llevara velo? ¿O que fuera gitana? No, nadie responde, pero seguramente os estabais imaginando todo el rato pues, a una mujer pues, joven adulta, blanca, con plenas capacidades físicas y psíquicas, ¿no? De origen pues, nacida seguramente aquí, ¿no? Eso es uno de los problemas que tenemos también, ¿no? Cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de género, que es de qué mujeres estamos hablando y a qué mujeres estamos teniendo en cuenta y a qué mujeres. Por eso es un poco lo de la interseccionalidad, que antes Acacia, cuando me ha presentado, me ha dicho que pues, eso es uno de los temas que yo he estado trabajando más, y eso tiene que ver con cómo cuando hablamos de temas de género, si tenemos en cuenta otros ejes o no. Y si no tenemos en cuenta otros ejes, pues tenemos muchos sesgos pues, de clase, de edad, étnicos, de religión también, que hacen que pensemos siempre en un mismo tipo de mujer. Y ese tipo de mujer tiene unas necesidades concretas, ¿no? No son unas necesidades neutras, sino que son unas necesidades concretas de un cierto grupo de mujeres. Y os quería poner dos ejemplos de dos chicas a las que entrevisté en Manresa, que es una ciudad catalana. Una chica lesbiana de 16 años que vivía con su familia. Cuando le pregunté pues si podía mostrarse como era ella en el espacio público, me dijo, lo cito, dijo, yo no puedo mostrar mi sexualidad en la calle porque mis padres no saben que soy lesbiana y estoy muy reprimida por esto. Se enteraron hace un año, pero yo les dije que no, y ahora ya no lo saben. Bueno, estoy con ella, señalaba a su novia, y dice, pero como lo sepan, me muero, porque me reprimieron muchísimo. Tienen una mentalidad así y es horrible. Si no me dejaban salir de casa, me hicieron quedar en casa y adelgacé 3 kilos en una semana. Este caso de esta chica lesbiana, por ejemplo, muestra cómo el espacio doméstico tiene que ver con lo que pasa en el espacio público, ¿no? Esta chica no puede mostrar su sexualidad en el espacio público, no por un problema del espacio público en sí mismo, ¿no? O sea que si pensamos en cómo se cambia el espacio público para que sea pues, a un espacio no hostil para diferentes tipos de orientaciones sexuales, ¿no? Por ejemplo, aquí no vamos a resolver el problema cambiando el espacio público porque el problema lo tenemos en el espacio privado, es decir, ella no puede mostrarse, no puede mostrar afecto a su compañera en el espacio público porque la represión viene desde su casa, ¿no? Y viene por su orientación sexual, pero también viene porque tiene 16 años, por su clase social, tiene una dependencia tanto económica como emocional con su familia, que eso condiciona muchísimo pues, su uso del espacio público. Por tanto, aquí el espacio público se ve directamente como una extensión de su casa. Lo que no puede hacer en casa tampoco lo puede hacer en el espacio público, ¿no? Por tanto, aquí cuando pensamos en cómo cambiar la ciudad, la calle, la plaza, vemos que no lo podemos hacer, no podemos cambiar lo que pasa en ellas si no pensamos también que la ciudad está hecha también pues, de esas casas, ¿no? De esos hogares. Y el segundo ejemplo era de una chica de origen marroquí que también vivía en Manresa, tenía 26 años y vivía con su marido. Y cuando yo le pregunté por el tema del miedo, si tenía miedo en el espacio público, porque era un tema que me había ido saliendo un montón en las entrevistas, ella me dijo, nunca he probado si tengo miedo. Mi marido no me deja salir de noche, solo por la fiesta mayor, que salgo con él hasta la 1. ¿No? Por tanto, aquí también hay otra restricción de uso del espacio público que no viene dada por el espacio público en sí mismo, sino que viene dada por algo que está pasando dentro de su casa, ¿no? Por tanto, no todas las mujeres tenemos miedo en el espacio público, pues ella no tenía miedo porque no usaba el espacio público de noche,
Y aquí pues dependía de su situación familiar, ¿no? Del espacio privado, que era lo que condicionaba cómo se sentía ella o lo que ella podía hacer en ese espacio público. Y aquí quería acabar con este concepto del derecho a la ciudad, que no sé si lo conocéis. Bueno, esto era sobre lo de interseccionalidad, como de que todas las personas estamos cruzadas por cuestiones pues, de raza, de clase, de lengua, de cultura, de etnicidad, de género, de edad, de discapacidad, capacidad, de sexualidad, de educación. Estamos condicionadas pues, por todos estos ejes que son los que hacen pues, que nuestras vidas sean como son, ¿no? Que nos posicionan de una forma concreta y que nos determinen, obviamente tenemos margen nosotros para gestionarlo, pero sí condicionan el uso que hacemos de las ciudades, cómo nos movemos por ellas y pues, los obstáculos que vamos a encontrar. Este concepto del derecho a la ciudad, de right to the city, en inglés, es un concepto que está como muy de moda, no sé si lo habíais oído, se habla mucho desde estudios críticos, de geografía crítica, y se empieza a hablar mucho desde las ciudades y también desde la administración, se empieza a usar mucho este concepto del derecho a la ciudad. Este es un concepto que ideó Henri Lefebvre, que era un geógrafo francés, y que David Harvey, que a lo mejor alguien lo conoce, que es un geógrafo crítico, marxista muy conocido, pues también han usado mucho este concepto. Se dice que el derecho a la ciudad tiene como dos derechos básicos, que es el derecho a apropiarse del espacio urbano, por tanto de acceder a él, y también el derecho a participar en él, ¿no? A tomar un rol central en el proceso de toma de decisiones en relación a la producción del espacio. Este concepto, que a mí el concepto me gusta mucho, pero se ha construido un poco como la foto esta que veis, ¿no? Es decir, el espacio público, la ciudad y el derecho a la ciudad, pues con estos edificios por detrás, ¿no? Este skyline, ¿no? Como muy impersonal, con este brazo pues, masculino, este brazo fuerte, y esto que tiene en la mano que no sé qué parece, pero parece como de la obra, ¿no? O sea, de construir, ¿no? Como todo, como esta visión muy masculinizada de lo que tiene que ver con el derecho a la ciudad. Y yo creo que el derecho a la ciudad, que es de lo que va, ¿no? Cuando hablamos de espacio público, cuando hablamos de urbanismo, cuando hablamos de cómo construir ciudades cuidadoras, ciudades donde pues, todo el mundo quepa con sus diferentes necesidades, tendría que ser un espacio pues, un poco distinto, ¿no? Aquí he puesto esta foto, podrían haber pues, muchos ejemplos, ¿no? Pero tendría que ser un derecho a la ciudad que pensara que no solo tenemos que estar, ¿no? Que poder usar los espacios, que a veces cuando se hacen planes de ordenación, por ejemplo, se cuenta a la gente, es como, mira, en esta plaza hay niños y hay mujeres y hay gente mayor, pues es que esa plaza ya funciona, ¿no? O las mujeres están en el espacio público de noche, es que no deben tener ningún problema. Y yo desde esa perspectiva emocional, ¿no? que es lo que he intentado hacer también, con diferentes herramientas de que recojan lo que la gente siente, lo que la gente le pasa en la ciudad, pues es ver que las emociones también implican esas discriminaciones, ¿no? Es decir, sentir miedo, que es una emoción, pues es una falta de derecho a la ciudad, ¿no? Eso limita mi acceso a la ciudad, tener que estar con miedo por mi ciudad, ¿no? O sentirme excluida, o sentirme controlada, ¿no? Sentir que la policía puede identificarme en cualquier momento, por ejemplo, ¿no? Es un problema que ha habido esto en Barcelona con algunos colectivos. Pues eso, que tiene que ver con las emociones, también tendríamos que pensarlo cuando pensamos en cómo diseñamos las ciudades, ¿no? De cómo está la gente, ¿no? Cuáles son sus experiencias y también sus emociones en los diferentes espacios. Otra cuestión que tendría que incluir ese derecho a la ciudad sería las experiencias de las mujeres en su gran diversidad, ¿no? Y pensar que cuando pensamos en colectivos concretos y en que tengan pues, más facilidades, tenemos que pensar que son colectivos diversos. Por ejemplo, una cuestión concreta que el otro día en un municipio, ¿no? En políticas para juventud, pues querían cambiar el uso de la plaza y dar esa plaza, ¿no? Pues que fuera un lugar que pudieran utilizar de una forma más intensiva pues la juventud, y pusieron como unas canastas de baloncesto, ¿vale? Para que pudieran jugar a baloncesto en la plaza. ¿Quién creéis que jugaba a baloncesto en esa plaza? ¿Toda la juventud en su variedad? ¿Quién jugaba? Los chicos. Luego fue una política que sí ayudaba a alguien, pero que era a los chicos jóvenes, no era para la juventud en general, que no pasa nada, porque puede haber políticas solo para los chicos jóvenes, pero que no sea porque nos despistamos o porque pensamos que es una política para la juventud y que esa juventud es neutra y es homogénea. Pues no, la juventud es distinta y
y usa de forma distinta los espacios y tiene diferentes actividades, ¿no? Pues lo mismo con las mujeres. Si pensamos que eso es para las mujeres, está bien hacernos la pregunta de ¿para qué mujeres? ¿Para las mujeres adultas? ¿Para las mujeres jóvenes? ¿Para las mujeres con hijos? ¿O las que no tienen? ¿Qué uso hacen de la ciudad esas mujeres? También en relación pues, con la clase social, por ejemplo, con su sexualidad, con muchísimas cuestiones. Otro elemento que tendría que poder incorporar ese derecho a la ciudad es el tema relacional entre el espacio público y privado, que he hablado muchísimo, ¿no? Pero pensar que los comedores y las cocinas de nuestras casas también son ciudad, las ciudades están configuradas por esos espacios y que eso tiene consecuencias. De hecho, nuestras casas en sí mismas también están organizadas de una forma que ayuda, ¿no? al trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? Tener una cocina en un lugar al final del apartamento encerrada, que quien está cocinando ahí cierra la puerta, nadie ve que está cocinando ni las horas que se pasen en la cocina, pues es muy distinto que si está la cocina en un lugar central del hogar, donde todo el mundo tiene que pasar por allí y a lo mejor pues alguien se anima a cocinar también, ¿no? Alguien se anima a colaborar, es un tipo de trabajo mucho más visible, ¿no? Mucho más presente el hecho de cocinar que si está la cocina ahí encerrada en un rincón, ¿no? Por lo tanto, también la distribución de los espacios domésticos también no podríamos pensar cómo organizarla para que contribuyera a una distribución equitativa de todo ese trabajo pues, doméstico, reproductivo, de cuidados. Y el derecho a la ciudad también tendría que considerar los cuerpos, ¿no? Los cuerpos como lugares en los que pasan cosas en las ciudades, ¿no? El tema del miedo y el acoso sexual como una cuestión central que también, por desgracia, está saliendo a raíz de estos asesinatos que ha habido recientemente, pero yo creo que se está como poniendo sobre la mesa en estos últimos meses de una forma pues muy cruda, ¿no? Muy desagradable, porque ha tenido que pasar todo esto para que surgiera este debate, pero yo creo que empieza a haber como más conciencia sobre estos temas y creo que también es como un tema esencial, ¿no? Las mujeres tenemos que poder disfrutar de nuestra ciudad sin miedo. Yo creo que eso es esencial y que tenemos que empezar a ponerle también a trabajar en ello. Y por último, sería esta cuestión de pensar en cómo trabajamos para transformar los espacios y las relaciones sociales a la vez. Yo ya he dicho que vengo de una perspectiva social y yo no creo tampoco que solamente poniendo más luz las mujeres dejemos de tener miedo. Esto es un cambio que tenemos que hacer de una forma pues, mucho más transversal, que se implica temas pues, educativos, implica cómo los medios de comunicación tratan estas cuestiones, ¿no? Cómo desde los juzgados tratan también los temas de agresiones y qué ideas se da, qué imágenes está dando y qué mensajes está dando la sociedad sobre el tema del acoso, por ejemplo. Yo creo que tiene que ver con muchos factores, tanto sociales como del espacio, y que solo si lo cambiamos a la vez, ¿no? Si lo cambiamos de forma paralela, lo social y lo espacial, pues podemos transformarlo hacia un lugar mejor. Muchas gracias.